Hola, me llamo Lucas Miller. Tengo 26 años y vivo solo en una pequeña casa de madera en el borde de un tranquilo pueblo junto al lago, cerca de Asheville, Carolina del Norte. Es el tipo de lugar donde todo el mundo conoce los asuntos de los demás, pero la gente, en general, prefiere no meterse. Trabajo en la construcción, paso los días en obras, echando cimientos, levantando paredes, cargando materiales bajo el sol o la lluvia. Es un trabajo duro, del que te deja agotado al final del día, con callos en las manos y polvo en el pelo. Pero paga las facturas. Y, sinceramente, me gusta. Hay algo satisfactorio en construir cosas que perduran, incluso si mi propia vida parece seguir en obras. No me queda mucha familia. Mis padres murieron en un accidente de coche hace 5 años, cuando yo acababa de empezar por mi cuenta. No tengo hermanos, ni tíos o tías que llamen para saber de mí. Ahora solo estoy yo, dando vueltas en esa casita con suelos que crujen y una vista del lago desde el porche trasero. La mayoría de las noches caliento algo sencillo para cenar, quizá veo un partido en la vieja tele y me acuesto. Pero los fines de semana, cuando la semana de trabajo me ha machacado, tengo un ritual. Cojo mi caña de pescar, me subo a la bici y pedaleo hasta el lago. No se trata de pescar. En realidad, casi nunca pesco nada. Se trata del silencio. De cómo el agua golpea la orilla, de los pájaros que bajan en vuelo, del sol hundiéndose despacio. El mundo parece más grande y mis problemas más pequeños. Ese sábado en particular no fue diferente. El aire estaba cargado de humedad de finales de verano, de esa que se te pega a la piel. Yo acababa de terminar un turno largo construyendo la estructura de una terraza nueva para unos vecinos del pueblo, con los músculos doloridos por cargar vigas todo el día. Pensé que un par de horas junto al agua me quitarían el cansancio. Eché la caña al hombro, bajé pedaleando por el camino de grava desde mi casa y me dirigí a mi sitio de siempre, un recodo apartado donde crecen juncos altos y el agua es lo bastante profunda para un buen lanzamiento. El sol empezaba a caer, tiñendo el lago de tonos naranjas y dorados. Apoyé la bici contra un árbol, desenganché la caña y empecé a preparar el anzuelo. Fue entonces cuando lo oí. Un chapoteo suave, no como el salto de un pez, sino deliberado, como de alguien moviéndose en el agua. Me quedé quieto, el sedal a medio preparar, y miré hacia los juncos. Ese sitio solía estar vacío, la mayoría de la gente va a los muelles públicos al otro lado del lago. La curiosidad me pudo. Dejé la caña y avancé despacio, apartando las hierbas lo justo para asomarme. Y allí estaba ella, una mujer de pie, con el agua hasta la cintura, de espaldas a mí. Parecía tener entre 30 y muchos y 40 y pocos, aunque a aquella distancia era difícil saberlo. Su pelo castaño oscuro estaba mojado, pegado a los hombros en mechones largos. Tenía una figura esbelta, elegante incluso en la forma en que se movía entre las ondulaciones. Su piel resaltaba pálida contra el agua oscura, y parecía inmersa en su propio mundo, enjuagándose los brazos con movimientos lentos y cuidadosos. Me quedé helado al darme cuenta de que se estaba bañando, sin darse cuenta de que yo estaba allí. Noté cómo me ardía la cara y empecé a echarme atrás, maldiciéndome por entrometerme. Pero al moverme, una rama crujió bajo mi bota. Ella se giró de golpe, con los ojos muy abiertos. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, los suyos, oscuros y profundos, los míos, seguramente, tan sorprendidos como podía estar. Se hundió un poco más en el agua, cruzándose los brazos sobre el pecho. Dios, murmuré, levantando las manos en señal de rendición. Lo siento muchísimo. No quería, pensé que el chapoteo era un pez o algo así. No estaba intentando espiar. No gritó ni me insultó, solo me miró con esos ojos intensos, la cara encendida. Vi la vulnerabilidad mezclada con algo más fuerte, como si estuviera lista para salir corriendo si hacía un movimiento equivocado. Retrocedí otro paso, tropezando incluso. De verdad, me voy ya. No he visto nada. Lo juro. Pero cuando me giré para marcharme, su voz cortó el aire, temblorosa pero urgente. Espera, por favor, ayúdame. Me detuve, con el corazón golpeando fuerte. ¿Qué? ¿Estás bien? Dudó, mirando alrededor. Mi ropa. Se ha ido flotando.
No puedo salir así. No tengo nada, ningún pañuelo, nada. Miré hacia la orilla. Efectivamente, solo había unas zapatillas viejas y una bolsa de lona pequeña sobre las rocas. Ni rastro de ropa. La corriente debía habérsela llevado. Vale, espera, dije, rascándome la nuca. Sin pensarlo demasiado, me quité la chaqueta y luego la camiseta, quedándome solo con los vaqueros y las botas. El aire ya enfriaba, pero ni lo noté. Enrollé la ropa y la dejé sobre una roca plana al borde del agua. Toma, usa esto. Está limpio, lo prometo. Me giro. Tranquila. Di media vuelta, mirando hacia los árboles, atento a cualquier ruido. Detrás de mí oí el agua moverse, luego pasos suaves sobre la grava. Pasó un minuto, quizá dos. Finalmente, su voz volvió, más baja. Gracias. De verdad. Me giré despacio, manteniendo la mirada prudente. Ella estaba allí, con mi camiseta y mi chaqueta puestas, enormes para su cuerpo, las mangas cayéndole más allá de las manos. Tenía las piernas desnudas, temblando. Sus pies estaban arañados y ligeramente sangrando, como si hubiera corrido por un terreno duro para llegar allí. De cerca era aún más llamativa. Pómulos marcados, labios llenos, y esos ojos llenos de historias. Pero también había tristeza, marcada en las líneas alrededor de su boca. No hay problema, dije, intentando sonar tranquilo. ¿Estás bien? Parece que te has hecho daño en los pies. Vivo justo por ese camino. Tengo un botiquín allí. O puedo llamar a alguien si lo prefieres. Ella negó, abrazándose a sí misma. No llames a nadie, pero si pudieras llevarme a algún sitio seguro, te lo agradecería. Asentí y cogí la bici. Mi casa está cerca. Puedes limpiarte allí. Pensamos qué hacer después. Soy Lucas, por cierto. Evelyn, respondió en voz baja, con un leve temblor. Se subió al pequeño asiento trasero, agarrándose suavemente mientras yo empezaba a pedalear lejos del lago, la luz menguante proyectando sombras largas sobre el camino. Pedaleé despacio hacia mi casa, con la grava crujiendo bajo las ruedas. Evelyn iba sentada detrás de mí en el asiento de la bicicleta, con las manos sujetando ligeramente los bordes para mantener el equilibrio. No dijo mucho durante el trayecto, solo un suave gracias cuando arrancamos, su voz casi inaudible por encima de la brisa del atardecer. Podía sentirla temblar contra mi espalda, la humedad del lago traspasando mi chaqueta, la misma que ahora llevaba ella. El camino atravesaba un prado abierto antes de volver a meterse entre los árboles, y el sol ya estaba lo bastante bajo como para cubrirlo todo con un suave tono dorado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era? ¿Qué la había llevado a ese rincón del lago? Pero me guardé las preguntas para mí. Lo último que necesitaba era un desconocido metiéndose en su vida. Llegamos a mi casa tras unos 10 minutos. Era una cabaña de madera modesta, escondida de la carretera principal, con un tejado inclinado y un pequeño porche orientado hacia el agua. El verano pasado construí una ampliación en la parte de atrás yo mismo. Nada especial, solo un sitio donde sentarse a mirar el lago. Apoyé la bicicleta contra la barandilla y la ayudé a bajar, cuidando de no tocarla más de lo necesario. Ya estamos, dije, abriendo la puerta. No es gran cosa, pero está seco y calentito. Ella me siguió dentro, sus pies descalzos golpeando suavemente el suelo de madera. Encendí las luces. La bombilla del salón bañó la estancia en un resplandor cálido. La habitación era sencilla, un sofá viejo contra la pared, una mesa de centro con unas cuantas revistas y una caja de herramientas medio vacía, y dos fotos enmarcadas sobre la repisa, amarillentas por los años. Eran mis padres, en días mejores, sonriendo en un picnic familiar junto al mismo lago. Unos cuantos cactus en macetas ocupaban el alféizar, atrapando los últimos rayos del día. Y a través de la ventana de atrás se veía el lago reluciendo a lo lejos. «Ponte cómoda», le dije, señalando el sofá. «Te traeré algo de beber». Fui a la cocina y vertí un vaso de agua templada de la tetera que había dejado antes. Cuando regresé, ella estaba sentada en el borde del cojín, abrazándose, los ojos moviéndose por la habitación como si buscara una vía de escape. Le tendí el vaso. «Toma, esto te ayudará con el frío».
Lo cogió con un leve asentimiento, sus dedos rozando los míos por un instante. Fue entonces cuando vi los moratones. Pequeñas marcas violetas en el hombro y el brazo, asomando bajo el cuello de la chaqueta. Parecían recientes, como de una caída, o algo peor. No me quedé mirando, pero algo se me revolvió por dentro. ¿Quién, o qué, le había hecho eso? Puedes usar el baño si quieres cambiarte, dije, intentando mantener la voz firme. Te traeré ropa seca. Rebusqué en el armario y encontré un chándal viejo que había sido de mi madre. Unos pantalones de chándal grises y una sudadera, suaves de tantos años de uso. Estaban algo gastados, pero limpios. Los dejé en el baño junto a una toalla. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí fuera. Ella desapareció en el baño y oí el clic de la cerradura. No la culpaba. Mientras estaba allí, me puse a preparar una cena sencilla. No era gran cocinero, pero tenía huevos, pan y avena. Batí los huevos con un poco de queso, tosté el pan y calenté un cuenco de avena por si acaso. Los olores llenaron la pequeña casa, haciéndola sentir menos vacía de lo normal. Hacía mucho que no cocinaba para nadie más que yo. Después de unos 20 minutos, la puerta se abrió. Salió vestida con el chándal, el pelo mojado peinado hacia atrás. La ropa le quedaba holgada, pero se la veía más tranquila, aunque los ojos seguían enrojecidos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. Gracias, dijo de nuevo, con la voz más estable. Por todo. No sé qué habría hecho allí fuera. No te preocupes, respondí, dejando un plato en la mesa de centro. Aquí tienes, come un poco si tienes hambre. No es nada especial, pero te calentará. Se sentó y empezó a picotear los huevos con cautela, dando pequeños bocados. No la presioné. Parecía comer solo por educación. Me serví un plato y me senté en el sillón frente a ella, dándole espacio. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Solo dos desconocidos compartiendo un momento. Vi que miraba las fotos de la repisa. Son mis padres, dije, para romper el silencio. Ya no están, pero esta era su casa antes que la mía. Ella asintió, la expresión suavizándose un poco, aunque no preguntó nada más. En cambio, dejó el tenedor tras unos pocos bocados. Debería irme pronto, murmuró. No quiero molestar. No molestas, le aseguré. Mira, ya está oscureciendo. Quédate esta noche si lo necesitas. Yo duermo en el sofá, es bastante cómodo. Puedes usar el dormitorio. Vaciló, los dedos jugueteando con el borde de la sudadera. Finalmente, asintió. Solo una noche. Gracias, Lucas. Le enseñé la habitación, un espacio simple con una cama doble, una mesita y una lámpara. Saqué sábanas limpias del armario y las coloqué rápido. Hay un cepillo de dientes de repuesto en el cajón del baño, si lo necesitas. Ella me dio las gracias otra vez y cerró la puerta con suavidad. Me acomodé en el sofá con una manta, la casa más silenciosa que nunca, pero no vacía. Mientras miraba al techo, oí un suspiro suave tras la puerta del dormitorio. Por primera vez en años, mi hogar no se sentía tan solitario. Me desperté temprano al día siguiente, con la primera luz filtrándose entre las cortinas y bañando el salón en un resplandor tenue. El sofá había sido más cómodo de lo que recordaba, pero dormía trompicones. Mi mente volvía una y otra vez a Evelyn, en la habitación de al lado, la desconocida a la que había llevado a casa casi sin pensarlo. Me estiré, sacudiéndome la rigidez, y fui a la cocina en silencio, sin querer despertarla. Preparé una cafetera de café bien cargado. El aroma llenó la casa pequeña mientras tostaba unas rebanadas de pan con mantequilla y mermelada. No era gran cosa, pero era lo que tenía. Garabateé una nota rápida en un trozo de papel. Si necesitas algo, solo llama. Estoy en el patio. Sin prisa. La dejé en la encimera, al lado del plato y la taza, y salí. El aire de la mañana estaba fresco, con un leve olor a pino procedente de los árboles que rodeaban el lago. Cogí el viejo cortacésped manual del cobertizo y empecé con los parches de hierba crecida del jardín delantero. Era un trabajo mecánico, de esos que dejan la mente divagar. Pensé en ella, de dónde habría venido, porque estaba allí sola,
en los moratones que había visto de reojo. Pero aparté esos pensamientos. No era asunto mío. Pronto se iría y todo volvería a la normalidad. Tras más o menos una hora, miré hacia la casa y vi movimiento a través de la ventana. Evelyn ya estaba despierta, de pie junto a la encimera, leyendo mi nota. Se sirvió café y luego se sentó a la mesa, dando pequeños bocados a la tostada. La observé un momento. Comía con calma, como si fuese la primera comida de verdad en mucho tiempo. Cuando terminó, recogió el plato, lo lavó en el fregadero e incluso pasó un paño por la encimera. Luego dobló la manta que había dejado en el sofá la noche anterior y la colocó bien. Era una tontería, pero hacía que la casa pareciera cuidada. Me limpié el sudor de la frente y entré, después de guardar el cortacésped. «Buenos días», dije con tono ligero al cruzar la puerta. «Parece que has dormido bien. ¿Te sientes mejor?» Ella se giró, todavía con el chándal, el pelo seco en ondas sueltas. «Sí, gracias. El café estaba perfecto, y la tostada. Me la he comido entera. Espero que no te importe». «Claro que no», respondí con una sonrisa. «Sírvete más si quieres. No hay prisa por salir. El jardín ya está hecho y hoy no tengo nada que hacer». Ella dudó, jugueteando con la taza. «Debería irme pronto, pero, si no es mucho pedir, quizá podría quedarme un poco más, hasta que aclare las cosas». Asentí sin pensarlo 2 veces. «Quédate todo lo que necesites. La habitación es tuya. Aquí hay sitio de sobra». Sus hombros se relajaron un poco y logró una pequeña sonrisa. La primera de verdad que le veía. A partir de ahí, cogimos un ritmo tranquilo. Le enseñé el patio, señalando el viejo sauce junto al agua. Me ayudó a regar las pocas plantas que tenía, sus manos cuidadosas mientras sujetaba la manguera. Trabajando uno al lado del otro, el silencio se sentía como compañía, no como algo incómodo. Al final, pregunté con suavidad. «No tienes que decir nada si no quieres, pero, ¿qué te llevó al lago así? ¿Eres de por aquí?» Ella se detuvo, mirando el agua que caía sobre la tierra. «No, no soy de aquí. Estaba en Charlotte, trabajaba en una oficina, llevando cuentas para una pequeña empresa. Era un trabajo estable, ya sabes, pero todo se vino abajo. Mi novio, bueno, ahora es novio. No era bueno conmigo. Se puso violento varias veces. La última fue mala. Me dejó estas marcas». Se subió la manga, mostrando otra vez los moratones. «Y luego, en el trabajo, hubo un lío con dinero que faltaba. Yo no tuve nada que ver, pero empezaron a señalarme, y de repente nadie confiaba en mí. Perdí el trabajo. Mis amigos me dieron la espalda. Hice la maleta y me fui. Llevo semanas dando tumbos, quedándome en moteles baratos, intentando aclararme. El lago parecía tranquilo, pero luego aparecieron esos tipos, tirando mi ropa al agua y riéndose como si fuera un chiste. Apreté la manguera con más fuerza, notando la rabia subir. ¡Qué horror! Siento que hayas pasado por eso. Nadie se merece algo así». Ella se encogió de hombros, pero la mirada se le perdió. «¿Y tú? Pareces tenerlo todo bastante controlado aquí. Pero esas fotos de dentro, tu familia». Dejé la manguera y me apoyé en la valla. «Sí, mi madre y mi padre. Murieron en un accidente de coche hace 5 años. Yo tenía 21, acababa de empezar en la construcción. No había más familia, así que me quedé con la casa. Ha estado bastante tranquila desde entonces. Hace un par de años tuve un accidente en una obra. Una viga se soltó y me rompí la pierna bien rota. Pasé meses tirado, preguntándome si volvería a trabajar. Sentía que el mundo había terminado conmigo. Pero me recuperé. Volví al Tajo. El lago ayuda. Me recuerda que la vida es más grande que los días malos». Ella asintió, con la expresión más suave. Parece que los dos hemos estado huyendo de algo. Pasamos el resto de la tarde así, cuidando el jardín y sentados en los escalones del porche. A medida que el sol bajaba, el lago se volvía plateado con la luz. Empezaron a cantar los grillos y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía pesado. Aquella noche, Evelyn se ofreció a cocinar.
Rebuscó en mi escasa despensa y se las apañó para preparar una sopa sencilla de patata con unas zanahorias y unas hierbas que ni recordaba tener. No se me da muy bien esto, admitió, removiendo la olla, pero al menos es algo caliente. Cenamos en la mesa, con el vapor elevándose entre los dos. La sopa estaba buena, mejor de lo que esperaba. Y mientras hablábamos, compartiendo recuerdos de nuestros días en la ciudad frente al pueblo, se rió por primera vez. Una risa suave, auténtica, que hizo que la habitación pareciera más viva. Me descubrí sonriendo también, con el peso del día anterior haciéndose un poco más ligero. Los días empezaron a difuminarse en una rutina cómoda después de aquella primera mañana. Evelyn se quedó, y yo no lo cuestioné. Parecía necesitar ese espacio, la verdad, tenerla allí hacía que la casa se sintiera menos como una cámara de eco. Adoptamos pequeños hábitos, regar las plantas del jardín, compartir el café en el porche, incluso dar paseos cortos por el sendero junto al lago cuando el tiempo acompañaba. Fue durante uno de esos paseos, un par de tardes después, cuando las cosas empezaron a profundizar. El sol colgaba abajo, convirtiendo el lago en un espejo de naranjas y rosas encendidos. Le propuse acercarnos al sauce del borde de mi terreno, con las ramas inclinándose perezosas hacia el agua. Es el mejor sitio para las puestas de sol, dije, cogiendo un par de botellas de agua. Ella aceptó con un leve gesto de cabeza y caminamos por la hierba, con el aire lleno del zumbido de los grillos. Nos sentamos en un trozo de tierra blanda bajo el árbol, apoyando la espalda en el tronco, mirando cómo la luz bailaba sobre las olas. Al cabo de un rato, la miré de reojo. Había estado más callada aquel día, con la mirada perdida. Los moratones de sus brazos se habían aclarado un poco, pero seguían ahí, recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Dudé, sin querer presionarla, pero la pregunta llevaba días rondándome. Evelyn, esas marcas en tus brazos, y lo que pasó en el lago. Si quieres hablar, estoy aquí. Sin presión. Ella se quedó mirando el agua un buen rato, los dedos jugando con una brizna de hierba. Luego, en voz baja, empezó. No fue solo la ropa flotando. Había unos tipos, 2 o 3, creo. Había ido hasta allí caminando para despejarme, necesitaba un baño para quitarme el día de encima, pero aparecieron de la nada, borrachos o algo así. Empezaron a decir guarradas, a reírse. Cuando les ignoré, cogieron mis cosas de la orilla, mi ropa, la toalla, y lo tiraron todo al agua. Dijeron que volverían si no me portaba bien. Entré en pánico, me escondí entre los juncos lo más adentro que pude. Me quedé allí horas, tiritando hasta que se fueron. Para entonces, ya no quedaba nada, solo mis zapatos y el bolso. Noté cómo se me tensaba la mandíbula, una rabia lenta subiéndome por el pecho. Eso no está bien, dije. Siento que te haya pasado algo así. Si veo a alguien como ellos por aquí, no lo voy a dejar pasar. Ella me miró, los ojos brillantes. Ya me has ayudado más de lo que crees, pero sí, por eso estaba tan asustada. Llevo tiempo huyendo de cosas peores, y esto solo se sumó a todo. Nos quedamos en silencio después de eso, mientras el sol se hundía bajo el horizonte. No le pedí más detalles, pero sus palabras se quedaron flotando entre nosotros como una sombra. Aquella noche, de vuelta en la casa, intentamos quitarnos el mal cuerpo cocinando juntos. Ella cortaba verduras para un guiso sencillo mientras yo removía la olla. La cocina se llenó del olor a cebolla y hierbas. Se sentía normal, casi doméstico, y por un momento la tensión aflojó. Entonces llamaron a la puerta. Fue un golpe seco, insistente, que retumbó en la casa tranquila como un trueno. Me quedé inmóvil, con la cuchara en la mano, y miré el reloj. Pasadas las 8, noche cerrada fuera. La cara de Evelyn se quedó blanca, el cuchillo le cayó sobre la encimera. ¿Quién puede ser?, susurró, dando un paso atrás. Quédate aquí, dije, secándome las manos con un paño. Fui hasta la puerta y miré por la pequeña ventana. 2 hombres estaban en el porche, silueteados por la luz del patio. Tenían un aspecto duro, uno con una chaqueta descolorida y el otro con una gorra calada hasta las cejas. Abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena echada. ¿Puedo ayudaros? El más alto se inclinó,
con un aliento que olía ligeramente a cerveza. Sí, buscamos a alguien. Vimos a una chica en el lago ayer. Se dejó unas cosas. ¿La has visto? Pelo oscuro, sola. Noté la sangre hervirme. Tenían que ser ellos, los mismos que la habían acosado. Manteniéndome firme, contesté. Aquí no hay nadie así. Y si sois vosotros los que la molestasteis, será mejor que os larguéis ya. Llamaré al sheriff si hace falta. El más bajo sonrió de medio lado, intentando mirar por detrás de mí hacia el interior. Solo preguntábamos, tío. No hace falta ponerse a la defensiva. No estoy preguntando, repuse, avanzando lo justo para bloquearles la vista. Fuera de mi propiedad. Se miraron entre ellos, murmuraron algo por lo bajo y se dieron la vuelta, caminando hacia una camioneta vieja aparcada en el camino. Me quedé mirando hasta que las luces traseras desaparecieron, el corazón martilleando. Cuando cerré la puerta y me giré, Evelyn estaba allí, en el pasillo, temblando, con los brazos rodeándose el cuerpo. Eran ellos, susurró, con la voz rota. Dios, me han encontrado. Me acerqué despacio, procurando no asustarla. Se han ido. Los he echado. Aquí estás a salvo. Te lo prometo. Entonces se vino abajo, deslizándose por la pared hasta el suelo, las lágrimas cayendo sin freno. Tenía tanto miedo, sollozó. ¿Y si vuelven? No puedo seguir huyendo así. Me arrodillé a su lado, cogí una caja de pañuelos de la mesita y le ofrecí uno. Mírame. No van a volver. Y si lo hacen, yo estaré aquí. Lo afrontaremos juntos. Ella tomó el pañuelo, secándose los ojos, la respiración entrecortada. Me senté a su lado, hombro con hombro, dejando que el silencio se asentara hasta que se apoyó en mí, con la cabeza sobre mi brazo. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, sus sollozos apagándose hasta quedar en simples respiros entrecortados. Aquella noche, cuando se calmó lo suficiente para comer un poco de guiso, nos fuimos al sofá. Ella se acurrucó bajo una manta, todavía temblando. Gracias, Lucas, murmuró, buscando mi mano en la penumbra. No solo por ayudarme, sino por hacerme sentir que ya no tengo que enfrentarme a esto sola. Apreté su mano con suavidad, entrelazando nuestros dedos. No estás sola. No mientras estés aquí. No dijimos más, simplemente nos quedamos sentados, su cabeza acabó apoyada en mi hombro. No había prisas ni límites cruzados, solo una calma compartida, un calor tranquilo que ahuyentaba las sombras para los dos. Mientras se iba quedando dormida, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo amabilidad. Había algo más profundo tirando de nosotros. Los días después de aquella noche tensa con los intrusos se volvieron más estables, casi tranquilos. Evelyn no se marchó a la mañana siguiente, como en parte había imaginado. En vez de eso, preguntó si podía quedarse un poco más, hasta que lograra estabilizarse. Le dije que sí sin dudar. La casa se sentía distinta con ella dentro, más cálida. Empezó a buscar trabajo en el pueblo y, en menos de una semana, consiguió un empleo a tiempo parcial en la pequeña cafetería de la calle principal. Era un local acogedor, regentado por un matrimonio mayor que no hacía demasiadas preguntas. Ella se encargaba de la barra, preparando cafés y charlando con los clientes habituales. No era gran cosa, pero le daba un propósito, y lo veía en su mirada, menos sombras, más luz. La mayoría de las mañanas la llevaba en bicicleta hasta la cafetería, ella sentada detrás, con los brazos alrededor de mi cintura para mantener el equilibrio. El trayecto era corto, serpenteando por calles tranquilas bordeadas de robles y arces, con el lago siempre visible a lo lejos. Ella se bajaba en la puerta, me saludaba con una pequeña sonrisa, y yo seguía hacia la obra. Un par de veces, la máquina de espresso del local se estropeó, así que pasaba después de mi turno para echarle un vistazo. Algún cable flojo o un filtro atascado, nada serio. A cambio, ella me daba un latte caliente para llevar, la espuma remolinada a la perfección. Pago por servicios, decía, con una sonrisa burlona. Y yo me reía, sintiendo cada vez más fuerte ese tirón entre nosotros. En la casa, ella la transformó sin proponérselo.
Por las mañanas despertaba con olor a café recién hecho y huevos friéndose, o a veces avena con frutas del mercado. Mientras yo trabajaba, ella ordenaba, quitaba el polvo de la repisa, doblaba la ropa, incluso compró un jarrón barato y lo llenó con flores silvestres del jardín. Las fotos de mis padres parecían menos apagadas, rodeadas de esos toques de color. Las ventanas brillaban, los suelos relucían, y toda la cabaña se sentía viva, como si hubiera estado esperando justo esto. Por las noches cocinábamos juntos, cosas sencillas como sándwiches de queso o pasta, y comíamos en el porche viendo el sol esconderse tras las colinas. El lago se volvía un espejo perfecto, reflejando el cielo, y hablábamos de todo y de nada. Sus libros favoritos de Charlotte. Mis intentos fallidos de pescar de niño. Como el pueblo cambiaba con las estaciones. Reír era más fácil. Una noche quemó las tostadas probando una receta nueva y, en lugar de disculparse, simplemente se encogió de hombros. Bueno, el carbón es bueno para la digestión, ¿no? Me reí, y luego estábamos los dos riéndonos, el eco perdiéndose sobre el agua. En esos momentos me di cuenta de cuánto había echado de menos esto, compartir un espacio con alguien, sentirme visto. Ya no era solo una invitada. Formaba parte del ritmo de mi vida. Una noche, unas 2 semanas después del incidente con los intrusos, estábamos de nuevo en el porche. El aire empezaba a enfriarse con la llegada del otoño, una brisa suave movía las hojas. Las estrellas ya pinchaban el cielo y el lago susurraba abajo. Evelyn dejó su taza y me miró, seria pero suave. Lucas, ¿y si quisiera quedarme más tiempo? No solo unos días. Quedarme de verdad. No quiero molestar, pero este lugar, estar aquí contigo, es la primera vez en años que no siento ganas de huir. Me giré hacia ella, el corazón dando un salto. Su mano estaba cerca de la mía sobre la barandilla, y sin pensarlo demasiado, la tomé. Sus dedos estaban calientes, encajando de forma natural en mi palma. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dije en voz baja. Demonios, quédate para siempre si eso es lo que sientes. Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo, y tú has hecho que vuelva a sentirse como un hogar. Podemos empezar de nuevo aquí. Los dos. Sin más huidas. Ella apretó mi mano, los ojos brillándole en la penumbra. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero sonrió. Me gustaría más que nada. Nos quedamos allí mientras la noche se hacía más profunda, el viento susurrando entre los árboles. La luz del porche se derramaba hacia el patio, pintándolo de dorado hasta la orilla del agua. Dentro, la casa estaba tranquila pero llena. Platos en el fregadero de la cena, flores en la mesa, risas flotando todavía en el aire. Los dos habíamos estado rotos a nuestra manera, cargando cicatrices de pérdidas y heridas que nos habían dejado a la deriva. Pero, en aquella pequeña cabaña junto al lago, encontramos algo inesperado. Un refugio seguro. Una segunda oportunidad. 2 personas, antes desconocidas, ahora construyendo una vida con los pedazos que creíamos perdidos para siempre.